Buenas tardes, pues muchas gracias a todas y todos, muchas gracias Estefanía por la interpelación, la convocación y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema, yo diría el tema del siglo XXI. La conferencia que ha dado el día de hoy Ramón Grossfogel es justamente el capítulo 1 de, de lo que yo necesito que se tenga para poder comenzar a hablar sobre la descolonización de la vida. Así que voy a presuponer todo lo avanzado hasta aquí. Era importante, por eso muchas veces hacemos equipo, porque hay como mucho que desmontar para poder después entender lo que tenemos que montar ahora. Y, y yo quiero empezar el día de hoy con una cita que me ha provocado justamente el final de su exposición. Es una cita de Marcuse y dice así. No aquellos que mueren, sino aquellos que mueren antes de lo que deben y antes que quieran morir. Aquellos que mueren en agonía y dolor son la gran acusación contra la civilización. El ser humano puede morir sin angustia si sabe que lo que ama está protegido de la miseria y el olvido. Termina cita. Así que yo quiero empezar justamente con aquella muerte prematura, con el dolor. Descolonizamos precisamente para situarnos en el lugar que nos duele. Así como en el cuerpo humano, cuando nos duele algo, digamos, se activa todo un sistema de alarma de la vida para que nosotros pongamos atención y veamos que nuestra vida está en peligro de alguna manera. Puede ser que nos dimos un pinchazo y es una cosa chiquitita, pero puede ser algo más grave. El hecho es que si no atendemos ese dolor y esa herida, al rato ese dolor y esa herida se expanden y pueden realmente comprometer la vida y llevarnos a la muerte. Las víctimas de un sistema son justamente el dolor del sistema. Las víctimas del siglo XXI son el dolor de la humanidad, que si no atendemos esos dolores, al final la humanidad se verá comprometida. Pero ¿qué pasa? Que estamos anestesiados del dolor. Y saben que hay una enfermedad en donde uno no siente dolor. Y es una enfermedad muy peligrosa, porque yo puedo meter la mano en el fuego y no darme cuenta que me estoy quemando. Y entonces el peligro que eso me significa realmente compromete mi vida de una manera muy importante. Descolonizarnos significa justamente salir de esta civilización de muerte que ha descrito muy bien Ramón Grossfogel. Por eso cuando nosotros hablamos de modernidad, hablamos de esta civilización de muerte, pero la palabra es una palabra pensada justamente para anestesiar la crítica. Porque cuando uno dice modernidad, automáticamente nuestro cerebro, ¿no? Y ese es como el antídoto que tenemos que vencer. Automáticamente aparece la universalidad, la racionalidad, la ilustración, la verdad, la ciencia, la bondad, la transparencia, la democracia. Es decir, la modernidad está ligada con un montón de conceptos que son, en esencia, positivos. Y por eso nos es tan complicado desnudar, o sea, poner de manifiesto el horror de la modernidad. Porque ya aparece ella bella, brillante, ¿no?
Y por eso cuando vamos nosotros al mall, ¿no? A este mall moderno, del mercado moderno, pues todo parece bellísimo. Y vamos a Disneyland, ¿no? Con esta estética despampanante, preciosa, perfecta, sin errores, ¿no? Cuidada hasta los últimos detalles, y nos vence en la estética, porque es bella. La modernidad se muestra, o sea, ha hecho un trabajo de maquillaje, ha hecho un trabajo de formalización, de abstracción, de elevarse de la tierra para hacerse aparecer como bella, como pura, como verdadera. Entonces, el trabajo de descolonización es quitarle la máscara, es arrancarle la máscara, y eso es muy difícil, porque tenemos que aprender a ver la modernidad no con los ojos, pero la modernidad se ha construido para que la veamos con los ojos, pero los ojos nos engañan. Vemos el mall, ¿no? Vemos las mercancías y son bellas, están en aparadores, transparentes, parece que no esconden nada, brillantes, pero no vemos que esas mercancías están chorreando sangre. No vemos esa sangre. No vemos la explotación que supone esa producción. No vemos los niños enterrados adentro de la tierra sacando los minerales para producir los celulares. No vemos. Pero tenemos que ser capaces de hacer esa reconstrucción, y esa reconstrucción la tenemos que hacer con la historia, con la razón, con categorías. Tenemos que aprender a desnudar, pero de alguna manera ese desnudar es como ponerle realmente la carne a la modernidad. Y es muy importante que seamos conscientes también del trabajo teórico con el cual se ha ido construyendo el argumento de la modernidad, porque ha tomado 500 años. Y por eso también nos va a tomar tiempo construir los argumentos para lo nuevo, para la descolonización, para pensar la transmodernidad, porque estas cosas no se dicen fácil. Hay un autor que nosotros reivindicamos mucho por la profundidad de su trabajo, muy desconocido, y sin embargo hay varios autores que dicen que es el Marx del siglo XXI. Se llama Franz Hinkelammert. Es un alemán, pero más latinoamericano que el chile, que la papa, que el chocolate, pero porque él decidió ser latinoamericano. Y él decía que la modernidad es una racionalización de los prejuicios de la cristiandad. A veces para entender las definiciones se necesitan largas explicaciones. La racionalización de los prejuicios de la cristiandad. Primero tenemos que decir que no es lo mismo el cristianismo que la cristiandad. El cristianismo fue una espiritualidad revolucionaria que se lanzó contra el imperio, afirmando la liberación de los pobres. O sea, fue una espiritualidad muy revolucionaria, que decía la justicia se hace en la carne del otro. Y por eso hay que dar de comer, hay que dar de beber, hay que dar de vestir. El reino se construye en este mundo. Eso decía el fundador del cristianismo. Pero la cristiandad fue la inversión del cristianismo. Es decir, el imperio tomó esa espiritualidad y dijo, bueno, como son demasiados cristianos y ya no puedo perseguirlos a todos, pues me haré cristiano, dijo el emperador. Entonces se hizo cristiano y comenzó a convertir esa espiritualidad
sea, construyó una doctrina con un maquillaje, con un lenguaje que aparentaba ser la continuación del cristianismo, pero que fue para volver esa espiritualidad el fundamento del imperio. Y entonces decía, no, bueno, ahora yo soy, digamos, el representante de Dios aquí en la tierra. Y fue una completa inversión. O sea, se acabó la revolución. Fue una inversión. Entonces hablamos de cristianismo, ¿no? Sentido revolucionario y cristiandad como fundamento del imperio. O sea, el mundo al revés. Y esta cristiandad, ¿no? Que partía de un dualismo que fue sumamente pertinente para justificar el imperio, fue construyendo, digamos, toda una serie de categorías con las cuales fue encubriendo en realidad la realidad. De modo que hoy día ya no vemos la realidad, sino cómo nos han enseñado que tenemos que ver la realidad. Y descolonizar no significa recuperar la verdadera mirada. Nosotros estamos aquí y nos vemos unos a otros y podemos pensar, porque la modernidad nos ha dicho eso, que en esta sala hay un montón de individuos. Y pues efectivamente, nos miramos unos a otros y decimos, mira, un individuo, otro individuo, otro individuo. La modernidad siempre parte de lo que se ve y desde ahí racionaliza y genera teorías. Pero eso que se ve siempre desde un lugar que no se ve. Eso que se ve siempre desde una utopía. Vamos a entrar como poco a poco al tema. Entonces, la modernidad nos dice que somos individuos. Pero Enrique Dussel, filósofo de la liberación, un gran maestro, que tiene toda su obra, la pueden encontrar, o la mayor parte de su obra en internet, un filósofo de la liberación, decía, bueno, pero algo se olvidó la modernidad, pero a propósito, por supuesto, y es que todos tenemos un ombligo. Y ese ombligo significa que en realidad no somos individuos, sino que somos comunidad. Ese ombligo nos religa con toda la historia de la humanidad. Pero para la modernidad somos individuos. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? Y es aquí donde yo quiero que empecemos a pensar en el significado de la realidad que nos pone la modernidad delante de los ojos y de la realidad que tenemos que empezar a ver para poder transformar eso que se ha construido. Es decir, porque la modernidad no solamente, digamos, está en las instituciones o está en las estructuras, sino que la modernidad también está adentro de nosotros. Es como si estuviéramos adentro de una pecera y es el agua que nos circunda, de modo que no la vemos, porque todo el tiempo se nos está reafirmando de una o de otra manera. Se nos educa al interior de la modernidad y hay gente que nace, crece, se reproduce y muere al interior de la modernidad sin enterarse de que hay una realidad más allá. Y es por eso, porque se ha vuelto invisible a nuestros ojos, que nos es tan difícil combatirla, porque somos parte del problema. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el problema de la lucha de clases, ¿no?
Bueno, decimos, el problema, el enemigo está allá, ¿no? Está enfrente de nosotros. Los ricos, el mercado. O sea, podemos empezar a señalar culpables, enemigos. Y eso es fácil. Pero no son los únicos enemigos y no es la fuente del problema. O sea, porque como lo ha dicho Ramón Grossfogel el día de hoy, el problema es estructural, pero nosotros también somos nodos de esa estructura. Y nosotros también reproducimos el problema, enseñamos, criamos a nuestros hijos, reproduciendo los prejuicios de la modernidad. Entonces, cuando hablamos de transformación y cuando hablamos de descolonización, la tenemos que hacer a todos los niveles. Y por eso que es como avasallante, ¿no? Un poco nos aplasta el reto. Pero más bien también se vuelve una oportunidad porque podemos hacerlo en todos los lugares que estamos. Es decir, nadie puede decir que no puede avanzar y trabajar en la descolonización. Todos podemos aportar en ese camino porque lo podemos hacer a todos los niveles. La cosa es que tengamos claro en dónde estamos y de qué manera estamos reproduciendo los esquemas de la modernidad en nuestra familia, en nuestra crianza, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación laboral, en la relación con los compañeros de trabajo, en mi compromiso político. O sea, hay muchos niveles en los cuales se tiene que hacer la descolonización, porque de alguna manera es un cambio de paradigma. La modernidad es un paradigma, es un mundo, pero también la transmodernidad, lo que tenemos que construir, es también un paradigma y un mundo que tenemos que construir, pero que no es porque no esté. Y eso es lo que les vengo a decir hoy, que ya está entre nosotros. O sea, de alguna manera ya estamos avanzando en esa transmodernidad. No es que vamos a comenzar de cero. Y por eso estamos aquí. Y por eso hay mamás haciendo política y haciendo formación, y por eso hay familias, y por eso hay solidaridad, y por eso hay una flotilla allá afuera y ya hay otra organizándose. Es decir, porque ya estamos construyendo ese mundo nuevo. No está en el futuro, está ahora, aquí, en este lugar, entre nosotros. Y lo que tenemos que hacer es expandir esa fuerza y expandir y profundizar, porque todavía nos falta y porque estamos de camino y porque tenemos un pie allá y un pie acá, porque en algunas cosas hemos tomado conciencia de eso nuevo que nos viene, de esa responsabilidad y en otros todavía estamos en la lógica de la modernidad y de la dominación. Y por eso que nadie puede decir, yo ya estoy descolonizado. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos estamos metidos al interior de la modernidad, pero todos también podemos avanzar y enseñar y formar y trabajar, y por eso es que el proceso de descolonización es un proceso colectivo, esencialmente comunitario. Nadie se puede descolonizar solo, sino que todos lo vamos a ir haciendo en la medida en que seamos capaces de producir espacios, de compartir, de crítica y de trabajo juntos. Entonces, la modernidad tiene muchos mecanismos de reproducción, de afirmación y de reproducción en nuestras cabezas. Hay los medios de comunicación, hay esas currículas de las que hablaba Ramón Grossfogel, ¿no? En las universidades, qué es lo que se nos enseña.
Bueno, autores de 5 países con teorías que fueron pensadas desde el centro occidental para el centro occidental y que nosotros en el sur global también seguimos repitiendo, ¿no? Todo ese conocimiento como si fuese el conocimiento universal, sacándolo siempre, por supuesto, del contexto. Entonces, la modernidad tiene muchos mecanismos de reproducción y hay como ciertos pilares que son muy importantes que los tengamos como de frente, que los sepamos nosotros identificar, porque eso va a ser para nosotros un arma de descolonización. Uno de esos pilares, si no es que es el pilar, es la relación sujeto-objeto. ¿Por qué es tan importante? Todo el conocimiento de la modernidad se basa en este principio. Yo soy un sujeto que tengo una pretensión de conocer el mundo, digamos, me pongo en esa situación, ¿no? Quiero conocer. Abro los ojos y ¿qué tengo delante de mí? Un montón de objetos. Entonces empiezo como a describir la realidad. Y bueno, ¿qué te dice el método científico? ¿Cuál es tu objeto de estudio? ¿No? O sea, así empiezan como todos los trabajos de tesis que hacemos, todos los trabajos en los laboratorios, o sea, siempre el tema de el objeto. Hay un sujeto y hay un objeto. Esta es una estructura de la subjetividad moderna. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí vamos a ir viendo las consecuencias políticas que tiene una simple definición abstracta. Pero es para que veamos, o sea, que los conceptos no son, digamos, formas de la cabeza o de la razón, sino que son práctica, tienen carne, tienen repercusiones, se convierten en historia, se convierten en práctica, se convierten en instituciones. Entonces, el sujeto moderno que quiere conocer, ¿no? Abre los ojos y se encuentra con un montón de objetos. ¿Y cuál es el contenido de este sujeto? Bueno, pensemos en un individuo. Este es el individuo moderno. O sea, ese es el contenido, el individuo moderno. El individuo moderno es un yo. O sea, este es como el contenido, es un yo. ¿Y qué es un yo? Un yo es una estructura autorreferente, o sea, una estructura que vuelve sobre sí mismo, que se pone como centro del mundo, un ego. Esto es muy importante, es como algo, parece medio abstracto, pero ahorita le vamos a ir poniendo carne. Entonces, este ego, que es autorreflexividad, autodeterminación, piensan como en todos estos conceptos auto. eh, que cuando se encuentra con todo lo que hay afuera, lo va a ver siempre como objeto. O sea, todo lo que tiene a su alrededor se vuelve objeto. ¿Por qué? Porque el yo es principio y fin. Entonces, yo me voy a encontrar, ¿no? Digamos, como sujeto me voy a encontrar, o como individuo, me voy a encontrar con otro individuo, ¿no? Que es también sujeto. Y entonces voy a ver al otro como una mediación de mí mismo. O sea, ¿para qué me sirve? Así como yo voy, ¿no? Por el mundo y veo la banana que me da hambre y me la como, que voy por el mundo y encuentro algo y para mi uso, así también me encuentro con otro sujeto y también veo como de qué manera me puede servir. Esta relación es la relación propia de la sociedad moderna.
en donde tenemos puros individuos, ¿no? Que buscan su propio interés, egos que buscan su propio interés y que van por el mundo cosificando a todo el mundo. Y esa es la sociedad. O sea, yo voy, me subo a un camión y no me importa si el chofer se llama Juan, Pedro, si hoy tuvo un mal día, sino que lo convierta en una función, es el chofer. No hay un reconocimiento de la humanidad del chofer, ni, o sea, no tiene ni nombre, no tiene nada. Todos vamos apareciendo en el panorama como funciones del sistema. Entonces, la sociedad moderna es una sociedad de individuos que se cosifican unos a otros, todos nos volvemos objetos unos de otros, y entonces ponemos como a trabajar esta racionalidad instrumental. Entonces, la razón moderna, les voy a ir aquí dejando ya como pequeñas categorías, es una racionalidad instrumental. O sea, que ve todo de acuerdo a qué me puede servir. Pero estamos acostumbrados a hacer eso, o sea, lo hacemos naturalmente, o sea, no hay una mala pretensión, o sea, de subirse al camión y no saber el nombre del chofer. O sea, no hay como una maldad intrínseca, ¿no? Lo hacemos naturalmente. Entonces, ¿por qué? Porque hemos aprendido que la sociedad funciona así, en donde todos somos parte de un sistema y todos somos mediaciones unos de otros y no hay reconocimiento humano, ¿no? O sea, no hay eso. Entonces, eh, empezamos a ver, ¿no? Cómo esta suma, ¿esto no sirve? Esta suma de individuos en donde cada uno busca su propio interés, ¿no? Todos nos cosificamos a todos. Esto va siendo la sociedad moderna. Entonces vienen los filósofos de la modernidad, ¿no? Los filósofos políticos y nos dicen, bueno, pues el mundo está lleno de individuos. Y entonces todos están en lucha de todos contra todos. Y aquí tenemos pues toda la filosofía política de la modernidad. Hobbes, Locke, ¿no? Entonces dice, el ser humano es malo por naturaleza. ¿Por qué? Porque está siempre en competencia. Pero ahora, ¿es esto el ser humano? Aquí es donde empezamos, aquí es donde se nos empieza a resquebrajar el horizonte. ¿Por qué? Porque estos filósofos que están pensando al interior de la sociedad moderna. O sea, los referentes que tienen son la sociedad moderna. Entonces, en la modernidad capitalista, instrumental, pues tú sales a la calle y ves efectivamente un montón de individuos en competencia que buscan cada uno su propio interés. Y entonces tú conviertes un estado de cosas, ¿no? En naturaleza. El ser humano es malo por naturaleza, está siempre en competencia y si no ponemos orden, entonces se van a matar. Es la guerra de todos contra todos. ¿Qué necesitamos? Un poder, un Estado fuerte que ponga orden. Y tenemos ahí el Estado moderno. Pero entonces uno dice, ¿qué fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? ¿El individuo, la sociedad moderna, el Estado moderno? Lo que pasa es que todo está interconectado y es un mundo. O sea, si tú pones individuos que buscan su propio interés, los reproduces pedagógicamente para que sean individuos que buscan su propio interés, ¿no? Que se relacionan como cosas unos a otros, entonces al final, o sea, es como casi natural que te salga un estado moderno. O sea, porque hay una correspondencia. La pregunta es, ¿desde dónde vas a sacar un estado distinto? Un ser humano distinto, un modo de relacionarse distinto. O sea, la modernidad parece, es como está tautológica.
O sea, es como que no podemos escapar, o sea, ¿cómo vamos a salir de aquí? Es un poco, le da un poco claustrofobia a uno. Cuando te encuentras que por todos lados se te reafirma la misma realidad. Entonces, es como un juego de espejos, porque tienes un individuo moderno que necesita un Estado moderno, que reproduce una sociedad moderna con todas sus contradicciones, que produce pobreza, que produce, entonces tiene contradicciones y hay filósofos que son realmente increíbles, o sea, la capacidad de fundamentación para justificar este estado de cosas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es Hegel. Y yo me voy a referir a él el día de hoy porque es muy claro, o sea, el modo como él va describiéndolo. Hay un libro que se llama Fenomenología del Espíritu. Y entonces dice, bueno, en esta obra yo quiero mostrar cómo es que un ser humano común, cualquiera, ¿no? Puede lograr desarrollar su razón, ¿no? Su conciencia hasta el nivel de la razón y hacer ciencia. Porque, bueno, él tenía una visión de emancipar a cualquier persona, ¿no? Pero él vivía en una realidad moderna. O sea, todo lo que le circundaba ya eran estos individuos, esta sociedad, ¿no? No tenía ningún otro referente. Entonces él dice, a ver, vamos a ponernos en situación de pensar y de hacer ciencia. Entonces abre los ojos y dice, ¿qué tengo enfrente? Objetos, ¿no? Y empieza, ¿no? Dice, bueno, pero ¿qué es un objeto? Y entonces está ahí debatiéndose. Y entonces va desarrollando como todo su pensamiento a partir de una argumentación sumamente compleja, dialéctica, y al final empieza, cuando ya llega al tema, digamos, de la sociedad, de la política, empieza a salir como todos los monstruos. O sea, empieza a salir lo que se deduce de esa relación sujeto-objeto. ¿Y qué se deduce? Bueno, que la pobreza pues es necesaria, ¿no? Que la colonización pues es necesaria, porque necesitamos como echar afuera las contradicciones que surgen de pronto en el centro. ¿Cómo nos deshacemos de ellas? Pues las llevas a las colonias, ¿no? Y entonces, o sea, cuando empiezas a ver la película que él te va contando del argumento que se deduce de esta relación científica racional, es el mundo que tenemos. Entonces, es como una línea de la historia que pareciera no tener escapatoria. O sea, estamos destinados a producir las pesadillas que tenemos. Entonces, no hay, no hay a dónde irse. No hay otro mundo posible. Este es el mundo que es. Y él lo dice así. Lo que es la razón moderna. Pero bueno, Ramón Grossfogel ya les estuvo hablando de otra zona del no ser. Y por eso decía el maestro Dussel que hay una realidad que está más allá del ser, que es no ser, pero que es realidad también. Entonces, eh, todos los conceptos que se van deduciendo de esta racionalidad moderna, que es al final, hemos dicho, ¿no? Este pilar que vamos a tener que cuestionar en cada momento, porque cada vez que se pone en la realidad, produce algo. ¿Y cuál es el contenido de esta relación? Que en realidad no es así, no es horizontal la relación, en realidad es así. Porque el sujeto está arriba y el objeto está abajo. Porque el objeto justamente no tiene un fin en sí mismo, esa es toda la idea, sino que tiene un fin para el sujeto. El sujeto es el que le pone la finalidad. O sea, algo no tiene sentido de por sí, tiene sentido para mí, ¿no? Tiene sentido para el yo. Entonces, este yo y esta línea, ¿no? Que define la relación, tiene un contenido que es la dominación. Es decir, el yo,
el sujeto moderno y todas las estructuras de las que pende la modernidad están basadas en la dominación. Y aquí, bueno, no me voy a poner a hacer como demasiados ejemplos, pero les pondré uno para que se pueda como palpar. Pensemos en el poder. El poder para toda la modernidad es dominación. Y uno se preguntará, pero es que acaso, ¿no? ¿Acaso hay otra manera de entender el poder? Bueno, nuestros pueblos originarios nos dicen, ustedes, ¿no? Los modernos mandan mandando. Nosotros mandamos obedeciendo al pueblo. Es decir, podemos ejercer el poder como dominación, pero podemos ejercer el poder como servicio. Es decir, se empieza a ver que hay otro mundo que está ahí ocultado, como por todo el aparato, por toda esta realidad que ha producido la modernidad. Entonces, pensemos ahora, ¿no?, en otra posibilidad. Y eso es como la invitación que vengo a hacerles el día de hoy. Pongamos en cuestión esta relación sujeto-objeto. Y cerremos los ojos e imaginemos, ¿no? Me voy a poner en situación de conocimiento y me voy a situar desde los pueblos originarios. Porque ellos cuando abren los ojos no tienen delante nunca objetos, sino sujetos. O sea, esta es una experiencia a la que nosotros no estamos acostumbrados, porque en general, pues somos modernos y hemos nacido en esta cosmovisión, en este mundo de la vida. Pero que lo que dicen los pueblos originarios es que para nosotros eso de el objeto, o sea, no existe, ¿no? Que la palabra como tal no tiene, no es ningún, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Bueno, primero, porque yo abro los ojos y lo que tengo frente a mí es la Pachamama, y lo que tengo frente a mí son los animales y los hermanos y otras formas de vida, y yo mismo soy parte de la naturaleza. Es decir, este objeto, que además es importante recordarlo, que no es cualquier objeto, sino fundamentalmente y en primer lugar es la naturaleza. O sea, el primer objeto de la modernidad es la naturaleza. Pero esto no ha sido así desde Adán y Eva, sino que esto se produce en un momento de la historia. Porque todos los pueblos originarios comprendieron la naturaleza en términos de sujeto. ¿Y cómo se dice naturaleza, Pachamama en Euskal Herria? ¿Ama? Eso, madre tierra. O sea, madre tierra se dice de muchas maneras, en muchas lenguas, en muchos pueblos, porque la naturaleza no era objeto y no era solamente sujeto, sino que era madre. Lo que quiere decir una subjetividad con una dignidad mayor todavía. Ahora entonces, cerremos los ojos y empecemos a pensar el mundo y la realidad simplemente desde ese otro paradigma. Y se nos empieza como a resquebrajar el mundo moderno, pero en pedazos. Primero porque si la naturaleza es madre y nosotros somos hijos, ¿qué somos entre nosotros? Hermanos. Entonces la política
es una política de hermanos. Ya no es la política de la guerra de todos contra todos. O sea, la relación primera, la relación sujeto-naturaleza, es una relación fundacional de cómo vamos a entender la realidad y de cómo nos vamos a tratar unos con otros. Así que si nosotros nacemos en un mundo en donde comprendemos la naturaleza como objeto, o sea, se va a entender perfectamente que después, ¿no? Me enlisto en el ejército y voy a matar a todos los demás. O sea, hay una secuencia argumentativa, lógica, entre ese espíritu de la dominación que yo voy a ejercer, entre esa lógica de la guerra donde yo voy a llegar. Porque en el primer paso ya empecé mal. ¿Se entiende? O sea, la relación con la naturaleza es la relación fundacional del nuevo ser humano. Que ahora, aquí nos vamos a empezar, esto es apenas como el comienzo de todo lo que tenemos que hacer, o sea, de cómo se nos viene la transformación a producir de una manera bien radical. ¿De dónde viene la palabra humano? Viene de humus, viene de tierra. Es decir, en el lenguaje, aunque sea como ruina, nos queda una memoria de lo que tenemos que recordar, de las raíces que tenemos que buscar. Y ustedes tienen una lengua y tienen un mundo en ruinas para poder recomprenderse y retransformarse y reconstruir el mundo presente. Entonces, esa relación, ¿no? Sujeto, naturaleza, nos va a significar un montón de transformaciones. Marx ya nos había como dado ciertas claves y justamente pensando este tema y pensándola al interior de la crianza, y eso es, yo creo que aquí es algo importante recordar porque hay muchas mamás y porque siempre mi obsesión es cómo transmitir esto, o sea, cómo reconvertir también la crianza en un acto de rebeldía, en un acto revolucionario, en un acto en donde podamos enseñar a nuestros hijos a ser otro tipo de ser humano. Y entonces pensando, ¿no? En cómo explicar Marx, eh, tenía yo un juguete de un dinosaurio, ¿no? De mi hijo, que le encantan los dinosaurios. Y recuerdo que le dije, este dinosaurio está hecho de dinosaurio. Y él se quedó como muy impactado. ¿Cómo que este dinosaurio está hecho de dinosaurio? Y yo le decía, claro, vamos a pensar en todo lo que hay contenido aquí. Entonces empezamos a hablar del origen de la vida, del cosmos, ¿no? Del petróleo. ¿Y qué es el petróleo? Fósiles de dinosaurios. Es decir, hay una historia contenida en todo aquello que nos rodea. No es que nosotros, digamos, le atribuyamos mágicamente ahora, ¿no? Ahora yo voy a tratar de ver este vaso como un sujeto y me voy a relacionar con él como un sujeto. No, no se trata como de reconvertirnos a ninguna espiritualidad. Se trata simplemente de que aprendamos a reconstruir el ser de las cosas.
Cuando nosotros aprendemos a hacer esa labor, es decir, cuando empiezo a ver, ¿de qué está hecho este vaso? ¿No? Y está hecho, pues, de papel. ¿Y qué es el papel? Y bueno, está hecho de árboles. ¿Y de dónde vienen esos árboles? Y esos árboles me reconectan con la vida. Y la vida tiene 3.500 millones de años. Y la vida es una vida. Un día una célula despertó a la vida. Y esa vida está viva desde hace 3.500 millones de años. Y nosotros, en toda nuestra diversidad, en nuestra singularidad, en nuestras aparentes individualidades, somos parte de una misma vida. O sea, no somos individuos aislados. Somos parte de una ebullición de vida que aquí seguimos desde hace 3.500 millones de años. Entonces, hay una historia que si yo la reconstruyo, si yo utilizo esta razón que tenemos, me doy cuenta que la naturaleza no está frente a mí. La naturaleza está dentro de mí. Es decir, que somos naturaleza, o sea, que la Pachamama, ¿no? La madre tierra, no la tengo enfrente para descubrir, la tengo por descubrir al interior de mí. O sea que yo soy, no un yo, sino una naturaleza que es nosotros. Y entonces empezamos, o sea, se empieza a resquebrajar en pedazos toda la modernidad. Porque yo no soy yo. El yo es un invento de la modernidad. Porque yo soy esa vida que es además diversa, pluridiversa. Y claro, yo estoy aquí, ¿no? Hablando como una singularidad, pero todo lo que yo les estoy diciendo es lo que somos nosotros, no es lo que soy yo, es lo que somos nosotros, que somos esa vida. Que yo me estoy comunicando con ustedes con un lenguaje que no es mío, que yo lo he recibido también, como ustedes. Y que esta voz que yo tengo es la voz de la comunidad, es la voz de la historia, es la voz de la vida, es la voz de la Pachamama que nos habla. Entonces ahí tenemos que nosotros llegar con la conciencia. Y decía Enrique Dussel, la razón humana es una astucia de la vida. Esto me parece a mí como que me explota la cabeza en mil pedazos. Una astucia de la vida, es decir, la vida buscó maneras de reproducirse a sí misma. Y bueno, pues algunos animales tienen colmillos muy fuertes, ¿no? Garras muy grandes, son muy rápidos. O sea, tienen maneras de reproducir la vida. Y nosotros tenemos la razón. No tenemos ni garras, ni dientes, ni gran que nada. Tenemos una razón. ¿Para qué? Para ponerla al servicio de la vida. Ese es el sentido de la razón. Pero la modernidad puso la razón instrumental al servicio de lo que sea. Y la razón se perdió. Porque es una potencia increíble. Pero si nosotros la ponemos, la colocamos de acuerdo a cómo fue creada y para qué fue creada, que era para reproducir más vida, ahí estamos en una razón ética. Y si hiciéramos ciencia desde ese lugar, pues toda la ciencia que tendríamos sería para curar, para reproducir más vida, para ser más felices, ¿no? Pero el problema es que la razón se utilizó para la avaricia y al final, ¿para qué? Para el yo. Y por eso es una razón que está siempre en competencia.
Y entonces ahí tenemos, ¿no? La Guerra Fría y quién está más armado y quién está más rico y quién está más... Pero todo eso, o sea, esa lógica del yo es una lógica de la muerte. Nos lleva siempre a la muerte. Porque si estamos unos contra otros, pues entonces, o sea, o sea, no hay manera de poder ganar la batalla. Decía Franz Hinkelammert, el asesinato es suicidio en última instancia, porque no matas al otro, porque el otro no es otro, el otro son nosotros, son otros que están también ligados a mí. Entonces al final me mato a mí mismo. O sea, la lógica del yo siempre termina en el suicidio. Y es la humanidad suicidándose y matando toda la realidad. Porque entonces si la razón es una astucia de la vida y nos pusieron ahí, ¿para qué? Para reproducir la vida. Y lo que estamos haciendo es lo contrario. O sea, es como que nos estamos volviendo el cáncer de este sistema. Y tenemos que sanar. Entonces, decíamos, lo que tenemos enfrente, ¿no? Los aparentes objetos que tienen como contenido la naturaleza, la madre naturaleza, pero también contienen la historia de la humanidad. Porque esto, bueno, se ha diseñado, o sea, hay mucha historia aquí, hay muchos inventos, hay muchas creaciones, hay mucho trabajo de generaciones, hay mucho pensamiento, y todo eso también está contenido aquí. Y ahora hay trabajo humano concreto de la gente que lo hizo. Y esa gente que se fue al trabajo, así como cada uno de nosotros cuando va al trabajo, pues va con sueños, con ganas de tener lo suficiente para reproducir la vida en casa, con tristeza, con cansancio, todo eso también está contenido aquí. Los sueños, las utopías, las tristezas, el dolor. Cuando yo empiezo a ver la realidad con todo el peso de lo que implica la realidad, ya nada se vuelve desechable. Porque ahora, imagínense, después de todo lo que yo les he dicho, agarrar este vasito y tirarlo a la basura, ¿no? Bueno, nuestros pueblos originarios tenían esa conciencia. Y por eso el platito donde comía es el platito de mi abuelo, de mi tatarabuelo y de la historia y de la comunidad. Y entonces me visto y me visto con la historia de la comunidad. Y lo que produzco, que lo produzco bello, lo produzco para recordarme de la comunidad. Porque en realidad, o sea, si nosotros vemos con los ojos verdaderos que tenemos que ver, no con esos ojos que nos dicen que todo es objeto y que es desechable y que no tiene un fin en sí mismo y que es solamente para mí y para lo que yo lo voy a usar, sino que si vemos la realidad con ojos verdaderos, vamos a ver comunidad en todo lo que vemos. Pero si vemos entonces todo como comunidad, nos vamos a dar cuenta de que cada lugar que pisamos es sagrado. Ahora imagínense andar así por el mundo. Que uno se quiere descalzar, como dice, descálzate porque estás en un lugar santo. Así tendríamos que caminar. Pero ¿y ahora qué pasa cuando yo me encuentro a otro y le hablo a otro?
que es el milagro viviente también. Es la Pachamama que me contesta, que me dice. O sea, imagínense ahora lo que es el diálogo, imagínense ahora qué es la ciencia. Cuando yo hablo y descubro algo, es como una revelación. Pero hemos perdido eso. La modernidad lo vuelve todo desechable. Y por eso no se escandaliza y no se rompen mil pedazos de pensar en todos los niños que hemos perdido en casa. Que tendríamos que estar llorando todos los días, a cada minuto, si realmente tuviéramos conciencia del peso que implica. Porque no son otros, son nuestros hijos. Y les estamos fallando. Y tenemos que dolernos hasta las entrañas para poder movernos. Tendríamos que estar todos gritando por las calles porque es insoportable. Pero no somos capaces. Estamos anestesiados. Que un minuto al día pudiéramos tener como ese peso, el peso de la realidad real. Haríamos transformaciones increíbles. Dejaríamos atrás las envidias, las tonterías del ego. Porque si algo hemos venido a este mundo es a superar ese ego. Esa es la prueba mayor de la humanidad. Eso es a lo que estamos llamados, a que logremos realmente andar, y caminar y pensar y sentir y actuar con la conciencia de ser la Pachamama que cuida a sus hijos. Esa es la conciencia con la que tenemos que hacer política, con la que tenemos que hacer ciencia, teoría. Y entonces no es que yo les vaya a dar aquí, miren, la descolonización de la vida empieza por este lugar, empieza por este lado, empieza por todos lados. Y por eso ya dar la teta simplemente es un acto revolucionario, sagrado. Y las mamás tienen un poder de transformación increíble, porque somos nosotras las que estamos al cuidado fundamental de la vida. No porque lo hayamos elegido, sino porque nuestros bebés nacen adentro de nosotros y porque todos tenemos esa experiencia. Fíjense qué cosa maravillosa, que nacemos adentro de la piel de alguien. Que alguien me diga quién es individuo entonces. Somos siempre comunidad. Nacemos adentro de la piel de alguien. Y los primeros mapas neuronales que tenemos son a partir de la experiencia de otro. No es mi propia experiencia. La experiencia de mi madre. Si ella estaba feliz, si ella estaba angustiada, si ella estaba preocupada, si estaba bien cuidada. Eso, esos sentimientos, esas experiencias son lo que me constituye. Son mis primeros datos de la conciencia y son de otro. Y eso es justo como para desencajarnos del yo. Nunca somos yo, nunca. Ni aún en nuestro más íntimo pensamiento. Nunca somos yo en sentido estricto. Siempre somos otros y tenemos que comprometernos con eso. Hay un libro que quiero recordar. Yo siempre recuerdo ese libro, pero no importa que lo lea la gente, pues.
Y si alguien dice, "Oh, otra vez va a contar la historia", sí, la voy a volver a contar. Y si no, pues bueno, bienvenida a la historia. Es un libro que tiene que leer todo el mundo, porque yo creo que es de esos libros que te rompen paradigmas y que tenemos que, es como una llavecita, yo siento, es como una llavecita a otro mundo. Y no porque ya diga las grandes cosas fundamentales, no, es porque es una llave y tenemos que seguir por ese camino y por esa ruta. Este libro se llama Filosofar en clave tojolabal. Y los tojolabales son una comunidad, un pueblo originario en México, pueblo maya, que tienen un lenguaje como ustedes, y es un lenguaje muy particular. Es un lenguaje que es nosótrico y por eso es tan interesante. O sea, es un lenguaje en donde la experiencia siempre recae en la comunidad. O sea, no es que no haya yo, sí, digamos, yo hablo, ¿no? Y hay una frase que pone el autor y dice, para decirlo de alguna manera, no es que sea específicamente así, pero para poder hacerlo inteligible en nuestra lengua, el castellano, ¿no? Dice, cuando yo digo yo hablo, así nada más, no tiene sentido. En Tojolabal yo tengo que decir yo hablo y tú escuchas. Y es tan importante que tú escuches como que yo hable, porque si yo hablo y tú no escuchas, pues esa frase no tiene ningún sentido, sino que siempre tiene que haber, ¿no? Ese diálogo. Entonces, eso te habla, y por eso es una provocación para ustedes, porque yo no conozco a la euskera, pero digamos, ustedes lo podrán pensar en las claves de ustedes. Eh, es un lenguaje que nos va enseñando a ser nosotros. O sea, todo el lenguaje está fundado en la comunidad. Entonces dice el autor, al principio es como que el nosotros es chiquito, la mamá y el bebé. Entonces nace el bebé y el bebé nunca está solo. En las comunidades tojolabales y en general en los pueblos originarios, el bebé nunca está solo. Nunca lo debes dejar solo, sino que el bebé siempre tiene que estar con pegado al cuerpo de la mamá sobre todo, pero bueno, del papá, de la familia, de la abuela, de la comunidad. Y por eso se usa el rebozo, ¿no? Este trapo largo en donde se envuelve al bebé y se le pone cerca del cuerpo de la mamá. Entonces el bebé nace y pasa al rebozo. Y la mamá, pues bueno, la mamá tiene que seguir trabajando porque pues hay que trabajar en la vida. Y entonces se cuelga al bebé al rebozo y se va al trabajo. Y entonces el bebé empieza a ver el mundo a través de la madre, de la actividad de la madre y dice, sus ojos están a la misma altura de la madre. Y el bebé está tranquilo, acompaña a la madre, es un bebé que llora poco porque siempre está con la mamá y apenas dice, la mamá ya sabe que venga la teta y pues saca la teta, le da y listo, vuelve al rebozo. Y el bebé siempre está acompañado. Un bebé acompañado llora poco, a menos que no tenga otra cosa. Entonces él dice, bueno, vamos a comparar y entonces agarra un estudio de una mujer. Agarra el estudio de una mujer que compara las dos pedagogías, ¿no? Entonces, ¿cómo crece un niño en la modernidad? Entonces, viene al mundo y se le pone su cuarto, su cuna, sus cosas, ¿no? Sus juguetes. En los pueblos originarios no hay cuarto, ni cuna, ni juguetes. Hay el pecho de la madre, ¿no? Y la comunidad. Entonces, cuando el bebé moderno está en la cuna, pues está en la soledad más absoluta, llora. Pues lo que tiene el arma más poderosa que tiene un bebé es llorar. Entonces llora y viene la madre. Y luego se calma y la mamá se va. Entonces vuelve a llorar y la mamá viene. Entonces se va afirmando un ego chiquitito,
Yo llamo, viene la madre, ¿no? Se va, lo vuelve a llamar, entonces vuelve a venir. Entonces dice, hay una experiencia primera, ¿no? De ego, de que la madre está ahí para servirme. Entonces yo la reclamo, ¿por qué? Porque quiero estar con ella, porque yo, o sea, solo estoy como en el infierno. Y decía una escritora que te la recomiendo también, se llama Laura Gutman, decía, un bebé puede estar en el barrio más peligroso del mundo, pero si está en el pecho de la madre, está en el paraíso. Un bebé puede estar en la cuna más privilegiada de toda Europa, pero si está solo, es el infierno. Y está temblando porque pueden venir cualquier depredador a llevárselo. Entonces, la experiencia del bebé de comunidad es fundamental. Esa es su paz, esa es su tranquilidad y esa es su salud. Entonces, el bebé de la comunidad, ¿no? Que esté en el rebozo, pues al rato la mamá se vuelve a embarazar, se baja del rebozo y empieza como un nuevo ciclo. Cuando el segundo se baja del rebozo, entonces el grande se le encomienda la responsabilidad del chiquito. Y entonces dicen, ¡oh, qué horror! Dice toda la modernidad, pero ¿cómo le van a dar una responsabilidad tan grande? No lo dejan ser niño. Y dicen las comunidades, no, lo que pasa es que tiene que aprender a ser responsable. La mamá, obviamente, es la responsable de los dos, pero al chiquito se le da una responsabilidad. Y a medida que va creciendo, lo que va aprendiendo es a ser responsable, cada vez más responsable. Y eso significa religar a la comunidad. De modo que cuando una persona llega a ser autoridad en su pueblo, es el más responsable. Entonces está ahí no como en un lugar de privilegio, sino que está ahí para poder sostener a la comunidad, ser responsable de la comunidad. Esa persona que ha llegado a ser autoridad, su palabra no es una palabra individual, no es que, bueno, yo voy a hacer esta reforma política porque, o voy a proponer tal y cual, porque yo creo que es bueno. No, no nos interesa lo que tú creas. Aquí lo que tú tienes que hacer es llevar la voz de la comunidad. Lo que tú creas, guárdatelo. Lo que cree la comunidad es lo que tú tienes que defender, porque esa es la palabra de nosotros que tú has asumido. Entonces, crecer en una comunidad tojolabal significa volverte cada día más nosotros. Pero ¿qué pasa en la modernidad? Ese pobre niño de la cuna va aprendiendo que es un yo, que la madre está a su servicio y va creciendo aprendiendo que el mundo está a su servicio. Es decir, aprende a ser un yo, que cuando llega a un lugar de autoridad, entonces ejerce el poder como dominación. El otro en la comunidad ejerce el poder como servicio. Entonces ya tienes dos maneras completamente distintas de concebir el poder. O sea que ven que la crianza es revolucionaria. La crianza es fundamental porque significa criar seres humanos o criar funciones del sistema. Y muchas veces tenemos las mejores intenciones y por eso compramos la mejor cuna, el mejor biberón, el mejor todo, porque el amor es así. Pero lo que más necesita un bebé es contacto humano, no juguetes, no cosas. Lo que más necesita es responsabilidad. Responsabilidades chiquitas y después más grandes y después más grandes, pero responsabilidades reales. Entonces vamos avanzando y religando seres humanos.
¿Cuánto tiempo tengo ya? Ya casi, ¿ya? Entonces, lo que yo quisiera que nos llevemos hoy es que la relación comunitaria no es una relación, digamos, que yo tengo que optar porque, bueno, tengo una manera de ser u otra manera de ser. No, la comunidad es esencia humana. O sea, nacemos dentro de la piel de alguien porque somos comunitarios. Y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir comunitariamente. Hay una cita bien preciosa que yo se las quiero leer, que es de este maestro, Enrique Dussel, y dice así: no se lucha, no se lucha, es una pregunta, ¿eh? No se lucha para reformar la sociedad política y para tener un sistema económico más justo, para poder tener medios para que la gente coma, tenga educación y se desarrolle. Pero ¿para qué todo eso? Al fin, para estar juntos y para vivir la felicidad de estar juntos, bien comidos, bien desarrollados, felices. El estar juntos es el bien supremo de todo lo que se está buscando. ¿Y cómo se llama eso? La fiesta. La fiesta es el fin de la historia, pero la fiesta de la alegría en la justicia, como el pleno cumplimiento de todas las necesidades humanas. Todas. O sea, ¿para qué hacemos política? Para estar juntos, bien comidos, bien desarrollados y felices, colmados. Así de simple y así de revolucionario también, porque hay gente que no puede estar en la fiesta de la justicia, o hay otros que hacen la fiesta, pero en la injusticia, sobre los hombros y con el mantel lleno de sangre. Entonces es en la fiesta de la justicia. Y esa finalidad, ¿no? Como ideal, está en todas las espiritualidades de la historia. La vida plena, la vida lograda. Ese es lo que tiene que, digamos, verse como finalidad, pero también como principio. Porque la fiesta no solamente se la vive como fin de la historia, sino que también la podemos gozar aquí. Y ahorita que terminemos esta reunión, pues vamos a la fiesta, ¿no? Que ese es el fin de todo esto, el poder compartir, el poder estar juntos, el poder reconocernos, el poder tener una relación verdaderamente humana unos con otros. Eso es lo que estamos buscando y por eso, aunque es el ideal, lo podemos cumplir ahora. Podemos transformar el mundo ahora. Cuando yo veo a mi hijo y lo veo y lo escucho y dialogo con él y lo tomo como persona y me preocupo por sus necesidades, ahí estoy teniendo una experiencia del reino, del fin de la historia. Cuando yo escucho a un colega y me compenetro con su tema, con su problema, con su vida, ahí estoy fundando un mundo nuevo. Cuando yo me reúno con otras mamás y me pongo de acuerdo y hacemos colectivo y nos juntamos y ponemos a jugar a nuestros hijos y ellos nos ven estar juntos, tejer solidaridad, ahí también estoy transformando el mundo. Es decir, cada vez que yo reconstruyo y tengo relaciones verdaderamente humanas, ahí estoy construyendo el nuevo mundo. Entonces, no es que está lejos. Cuando yo me acerco a la naturaleza y dejo de verla como objeto y pido permiso y me doy cuenta que ahí también están, ¿no? Todos los ancestros, porque los ancestros no están en el pasado, sino que son presente y los tengo en mi voz y los tengo en la tierra y los tengo en la historia y los tengo en mis luchas
y yo me hago acompañar de toda esa comunidad que no es una comunidad de otro tiempo, es la comunidad ahora. Entonces tenemos que actualizar y empezar a ver que somos una comunidad de vida, con la naturaleza, con los ancestros, con mis compañeros, con las otras luchas. Y cuando todos nos enfocamos, ¿no? De acuerdo al fin que nos convoca, que es la reproducción, el desarrollo y el crecimiento de la vida, ahí no hay error, división, competencia, o sea, se acaba todo. Ahora, la vida es diversa y eso es algo que también tenemos que aprender. Porque hacer comunidad, como me decía justamente un comunitario, este, un comunitario, ¿no? En un pueblo de Oaxaca, decía, bueno, él lo decía con mala palabra, pero decía que es una chinga. Hacer comunidad es una chinga, eso es una mala palabra en México, pero quiere decir, es muy difícil. Exacto, es un curro, pues. Es muy difícil. ¿Por qué? Por el yo. Porque tengo que aprender a ser nosotros. Porque tengo que ir a la comunidad no a vencer, no a convencer, sino a hacerme nosotros. Porque cómo se construyen los consensos, no yendo ahí a ganar la pelea, hacer el lobby para que cuando llegue esté todo armado y entonces mi posición quede, ¿no? Y al final se haga lo que yo digo, sino más bien tengo que llegar a ese espacio sabiendo que lo que logremos al final va a ser mucho más de lo que yo pude haber pensado. O sea, dejarme interpelar por los lugares otros, dejarme callar, escuchar, abrazar, hacerme cargo de la palabra del otro. Hay condiciones como fundamentales que tenemos que aprender para aprender a dialogar. En general no dialogamos, en general convencemos. Y convencer es moderno porque es como vencer. Y si yo venzo al otro, entonces no hice comunidad. Entonces hay muchos retos en este trabajo de salir del yo y de construir comunidad. Pero bueno, son también esos los retos que nos convocan y que tenemos que aprender porque la vida es diversa, ningún organismo se autorreproduce a sí mismo, sino que todos dependemos de todos y algunos son alimento y otros son los alimentados y así. O sea, un árbol que produce semillas, pues todas las semillas no van a ser árbol, sino que la mayor parte de las semillas van a nutrir otras especies. Es decir, que la reproducción mía pasa por la reproducción primero de la comunidad. Y de paso, pues también me reproduzco yo. Pero la finalidad tiene que ir en función de la comunidad. O sea, no ser autorreflexivo como el yo, sino alterreflexivo. O sea, empezar desde el otro. ¿Qué necesita el otro? Así que no soy yo la que digo, no, es que tú necesitas tal y cual, ¿no? Las mujeres musulmanas necesitan liberarse. Los negros necesitan, o sea, dejemos de dar cátedra. Escuchemos lo que el otro necesita, sus luchas, pongámonos al servicio, construyamos comunidad y volvámonos también alimento para que la comunidad de vida, que somos todos, sea posible. Para terminar, dice el doctor, el maestro Enrique Dussel, si nosotros tuviéramos
como postulado la vida perpetua. O sea, imaginemos que todas mis acciones, ¿no? Están encaminadas a construir un mundo en donde la vida siempre pueda ser posible, independientemente de que si cae acá un meteorito y se acabó la vida, pero que no dependa de nosotros. O sea, que podamos construir un sistema que la vida sea siempre posible. Ahora, ese postulado, ese criterio, llevémoslo a todas nuestras prácticas, a nuestro consumo. ¿Qué es lo que tengo que consumir para que la reproducción de la vida sea perpetua? Entonces, digamos, yo lo que les regalo hoy es un criterio, más que fórmulas, es un criterio, es un principio de acción, que después cada uno lo va a ir aterrizando a sus posibilidades y es un proceso. Pero, digamos, las coordenadas son hacia convertirnos cada vez cada vez más en nosotros, que nuestra racionalidad realmente se vuelva la astucia de la vida para la que fue creada y que podamos ser cada uno de nosotros agentes de transformación y de servicio. Muchas gracias.